Dios te bendiga grande y poderosamente, tu amado hermano y amigo el apóstol Robert Ruiz. Y hoy otro sábado a las 12:30 del mediodía en Maná del Cielo. Te bendecimos donde quiera que te encuentres a través del canal de televisión Maná del Cielo, aquí en lo que es Los Ángeles, todas las ciudades alrededor. Los que nos están viendo a través del Facebook Live, Dios le bendiga poderosamente. Los que están en YouTube y las diferentes formas, ¿verdad? Bases que estamos utilizando para poder llegar a través de la tecnología alrededor del mundo. Así que bendecimos a la gente que está dentro de los Estados Unidos, Centro, Suramérica y alrededor del planeta. Como siempre, me acompaña mi amada esposa, la apostólica Marín. Le saludamos y comenzamos el programa. Amén. Dios le bendiga. Estamos nuevamente aquí delante de la presencia del Señor con una palabrota, porque toda la palabra de Dios es palabra poderosa. Sí, es poderosa en el nombre del Señor. Aleluya. Esa palabra de poder Dios, que restaura, que Jesús. levanta, es la única en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor, pues, es el que tiene toda la potestad, que está sentado a la diestra del Padre, que se le fue otorgado toda potestad en los cielos. Por eso es de poder, de gloria y de salvación para muchas vidas. Así que le damos gracias al Señor que nos permite estar un día más delante de su presencia y con ustedes compartiendo la palabra de poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, vamos a aprovechar para que nos lleves en una pequeña oración ligerita ahí para comenzar el tema de hoy. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia que son nuevas cada mañana en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú permites que estemos delante de tu presencia, oh Padre, honrándote, Padre Santo, y glorificando y exaltando tu nombre, Dios del cielo. Padre, nos inclinamos delante de ti, Dios. Tiramos nuestras coronas delante de tu presencia, porque tú eres merecedor de honra y de gloria, Señor. Nos humillamos delante de ti, para que seas tú el que sea exaltado en este programa, para que seas tú, Dios mío, que guíes este programa, para que seas tú, Dios, que sea glorificado y honrado en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon palabra en nuestra boca de edificación, palabra que restaura, palabra que pueda, Dios mío, romper los esquemas, Dios, oh Padre, que quizás el hombre puso o el mismo enemigo puso y vendó los ojos de muchos, que muchos sean, Jehová, oh Padre, edificados por medio de ella y muchos ojos sean abiertos por medio de esta palabra de poder. En el nombre de Jesús he orado, a ti la gloria y la honra. Amén, y amén, aleluya. Amén. Gracias por llevarnos en oración. Para nosotros es muy importante saludar a la gente linda que siempre nos ve a través del live y a través del canal también allá en el área del Paso, Texas, la congregación Today's Christian Church. Bendecimos allí a los líderes que siempre se mantienen y que están en pie de lucha, de los que no se quitan. Hay una canción que dice... no voy a volver atrás, no voy a retornar, no voy a soltar lo que tengo. Y esas son la gente que están allí, perseverando. Los bendecimos, los felicitamos. Amén. Y estamos contentos con la obra de la ciudad del Paso. Nosotros esta semana vamos a estar en Santa Ana. Dios bendiga a todos los hermanos de Santa Ana que nos están viendo, todos los amigos que están allí, que por favor tome el número de teléfono para el lunes, entre el lunes o martes. Esta semana vamos a estar yendo varias ocasiones a Santa Ana. Estamos visitando hogares, estamos orando por los enfermos y estamos ministrando la palabra en aquel lugar. Así que vamos a encontrarnos en la calle 4. En la calle 4, creo que es el mismo centro de Santa Ana. Vamos a estar en aquel lugar, en la calle. Vamos a hacer lo que le llaman evangelismo personal y vamos a estar entregando flyers y hablando con la gente de aquel lugar. Si usted se encuentra cerca o es de allí de Santa Ana, puede comunicarse con nosotros, porque ya que vamos a estar en el área, posiblemente pudiésemos darle alguna visita pastoral. Si usted no tiene pastor, si usted no tiene una congregación, puede comunicarse con nosotros y nosotros nos vamos a llegar a usted y vamos a darle lo que tenemos. ¿Qué sabemos hacer? Hablar de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Hablar de Cristo. Pues entonces, si usted quiere que alguien vaya y le hable de Cristo, pues aquí estamos nosotros. Vamos y le hablamos de Cristo y nos tomamos una tacita de café también. Amén. Así que vamos a estar esta semana en Santa Ana, en el centro, en la calle 4, en el mismo centro, por allí caminando entre los negocios. Vamos a estar ministrando las vidas que por allí estén. Pero si usted quiere comunicarse, ahí está el número de teléfono de nosotros. Desde el lunes en adelante, comuníquese con nosotros para podernos llegar donde se encuentre. Si usted tiene alguna persona enferma en el hospital, alguien que no ha aceptado a Cristo, llámenos también. Vamos a estar, nosotros visitamos uno de nuestros oficios originales, pues
cuando comenzamos el ministerio, es el ministerio de la capellanía, y nos gusta dar ese servicio en los diferentes lugares donde vamos. Así que anímese, tome el teléfono y comuníquese con nosotros. La gente de Santa Ana, vamos a estar en la calle 4, lo digo como por última vez, es que lo he repetido. Estamos emocionados, estamos contentos, porque nunca había ido a Santa Ana. Y esta semana pues fuimos a ese sector, visitamos ciertos lugares, caminamos las calles, porque el Señor pues nos llevó a aquel lugar para evangelizarlo, para ministrarlo. Felicitamos los pastores y saludamos a los pastores que están en aquel sector. Hay varias congregaciones, no son muchas las iglesias. Es un lugar donde la iglesia debe de impactar porque es un lugar donde hay muchos problemas sociales, también hay muchos grupos, gangas, ¿verdad? Problemas entre los jóvenes, suicidio, alcohol, drogas, pero no todo está perdido. No todo está perdido. Si Dios envía a un obrero a aquel lugar, no todo está perdido. Todavía hay gente que van allí a trabajar. Vamos allí a llevar la palabra. Aleluya. Vamos a llevar la palabra y vamos a evangelizar todo lo que es Santa Ana y a unirnos a las congregaciones que ya están allí para darle un servicio de parte del Señor. Hermano, algo que me impactó de Santa Ana es que en el mismo centro hay una cárcel enorme, un lugar enorme, y frente a la cárcel allí también están los oficiales de la policía. Vi muchas patrullas en aquel lugar y te tengo una noticia. Yo amo, ¿verdad?, el servicio que hace el gobierno, amo el servicio que hacen los oficiales de la policía. Ellos tratan de mantener un balance dentro de la sociedad, pero aquí esta situación la resuelve ¿quién? La policía. No, ni la policía, ni el presidente Trump, ni el gobernador de aquí del área de California, ni el alcalde. Eso lo hace Cristo. Por lo tanto, vamos a dejar todo en las manos del Señor. Pero, ¿cómo es dejarlo en las manos? Nosotros tenemos que trabajar. Es la iglesia la que tiene ese poder para ir y llevar esta palabra a los lugares y sanarlos. Así que bendecimos a la gente de Santa Ana, los vecinos de ellos que son Anaheim. Dios bendiga a los hermanos de Anaheim que siempre nos están viendo por allí y de vez en cuando recibo una llamadita, un mensajito. Dios los bendiga grande y poderosamente. Hoy nosotros tenemos una conversación, nuestro programa hoy es un programa más conversacional. Tenemos un tema, si nos puedes colocar por la cámara por acá, técnico allí. Vamos a hablar de un tema que a muchos ministros, muchos pastores le debe de llamar la atención para el día de hoy. Y vamos a estar leyendo, quiero compartir esta palabra, leer estos versículos para de ahí poder desarrollar el tema de hoy, el capítulo 28 de Mateo. También vamos a estar en el último capítulo de Marcos, pero Mateo 28, capítulo 18 en adelante. Y quiero leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegando Jesús le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y adoctrinar o enseñar a todos los gentiles. En otra versión dice, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Y cierra con un amén. Este tema que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con la enseñanza, la doctrina dentro de los ministerios. Y voy a ser un poco chocante para algunos, porque estamos trabajando con un sistema de televisión abierto que tira la señal a todo lo que es la ciudad de Los Ángeles y las ciudades limítrofes, pero también estamos a través de internet. O sea, estamos llegando a lugares anónimos. Cuando tú tiras la señal por aire en televisión, es anónimo. La gente que está al otro lado, tú no sabes quién te está viendo. Te puede estar viendo medio mundo, mucha gente, diferentes tipos de culturas, mucha gente quizás de otros idiomas, otras creencias religiosas, o incluso diferentes tipos de concilios. Pero no vamos hoy a hablar con la idea de faltarle el respeto a ningún ministerio, ni a ningún tipo de fe o concilio cristiana, sino
vamos a tocar un problema que ha habido desde hace muchos años porque la iglesia ha perdido el norte. Y cuando yo leo estos versículos del capítulo 28 de Mateo, va enlazado con el programa que hicimos la semana pasada y cada programa que hacemos tiene un enlace. No hablamos cosas diferentes. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la gran comisión? Esto es algo que cuando tú llegas a la congregación es una de las primeras cosas que se hablan de la gran comisión. La gran comisión porque esa es la misión real y verdadera de la iglesia. Yo no tengo ningún inconveniente con todos los ministerios que se han levantado y han hecho, por ejemplo, escuelas privadas. Hay muchos ministerios, iglesias, no voy a mencionar nombres porque usted, para buen entendedor, con pocas palabras, basta. Hay muchos concilios que han abierto escuelas privadas o universidades, ministerios de corales, grupos de adoración, entre otros. Muchos han abierto incluso hospitales, dan servicio a través de hospitales, pero realmente eso no es la función de la iglesia. La función y la misión de nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, no tiene nada que ver con eso. Ahora, ¿eso está mal? No, eso no está mal. No hay ningún problema con que la iglesia se desarrolle en diferentes facetas y tópicos dentro de la sociedad. No hay ningún inconveniente. Pero con el tiempo se ha perdido el norte de lo que realmente es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. Que es una gran comisión que el Señor dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La versión que leímos ahora es la Reina Valera 1960, que dice, id y hacer discípulos a todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Amada, los gentiles son los que no son judíos. Todos los que no somos del pueblo judío, pues somos gentiles. Somos otra sociedad. Los que son del pueblo judío, por lo general tienen una educación totalmente y completamente diferente al pueblo gentil. Nosotros pues no nos arrodillamos frente a ningún hombre, mientras que a ellos se les enseña el adorar a Dios, a Jehová. Nosotros somos el pueblo gentil, solemos ser mucho más duros de servir que el mismo pueblo judío. Ahora, el Señor envía a que nos evangelicen y gracias a muchos ministros hace 2000 años atrás caminaron por el pueblo, incluyendo al apóstol Pablo y otros diferentes ministros que se levantaron a llevar el evangelio. Hoy, 2000 años después, tenemos el evangelio, tenemos la Biblia y tenemos a alguien que nos predicó. El Señor dejó una misión y esa misión nunca ha cambiado. La misión es la misma. Pero sin embargo, hoy levantamos ministerios, universidades y enseñamos de todo tipo de enseñanza y muchas veces no tiene nada que ver con el cristianismo. Por eso digo, no es malo, no hay ningún problema, pero esa no es la misión. La misión es llegar a la gente y predicarles de Cristo y hablarles de las buenas nuevas de salvación. Realmente esa es la misión de la iglesia. Me fascina aquí, Maná del Cielo, este ministerio está enfocado en lo que es establecer, como dice el anuncio antes de comenzar el programa, dice establecer el reino de Dios. Porque eso es lo que estamos haciendo. El reino de Dios se ha acercado y solamente los valientes arrebatan con violencia el reino. Nuestro llamado es a ¿qué? Levantar ministros, levantar discípulos. Y levantar discípulos es una persona que aprende. Estamos hablando de que el Señor nos envió a buscar gente que aprenda la palabra de Él. Yo voy a hacer un hincapié aquí de que no solamente hablé de estos tópicos, de cómo la iglesia se ha ido desenfocando de la misión, sino aún, y voy a dar un ejemplo, hay muchas congregaciones, yo las conozco,
vuelvo y digo, no es malo hacer, hay muchas cosas que se hacen para la obra del Señor, pero a veces nos desenfocamos. Yo conozco ministerios que mensualmente hacen, por ejemplo, conciertos. Todos los meses hacen un concierto. ¿Hay pecado en eso? No, no hay pecado, todo está bien. Pero cuando van al concierto se le meten 500, 600, 1000 personas, adoran a Dios y todo parece muy bonito. Pero cuando llega el servicio principal, que es el servicio de oración, no hay nadie. La gente no va a orar. Cuando dicen vamos a educar a las personas, vamos a enseñar a las personas, no vienen a ser educados, no vienen a las clases dominicales o a los estudios bíblicos. Muchos ya han dejado de dar clases, estudios bíblicos y de preparar a la congregación. Y las congregaciones hoy en día están pereciendo por eso. Y antes de proseguir, quiero hablar, amada. Hay un estudio en Brasil. Hace 5 años atrás yo estuve en Ecuador. Y me reuní con varios pastores. Y dentro de esos pastores había un pastor de Argentina que viaja mucho hacia Brasil. Un día, pues Dios nos permitirá ir a Brasil. Y hay un crecimiento de la iglesia en Brasil. Te dice que en los próximos años el 50% de la gente en Brasil van a ser cristianos. ¿Y cómo es eso? Sí, 1 de cada 2 personas va a ser cristiana. Pero esa misma estadística dice que ese % de cristianos va a estar sin educación cristiana. O sea, que la iglesia está fallando en preparar discípulos. Porque el Señor nos envió a nosotros ¿a qué? A ser discípulos, no seguidores. Entonces tenemos iglesias grandes donde van miles, 40, 50 mil, 100 mil personas en un fin de semana, en un domingo, a los servicios dominicales, iglesias grandísimas, preciosas, adoración tremenda, pero son seguidores. Ahora mismo yo en Facebook, hay Facebook, Instagram y hay varias plataformas de internet. Yo tengo mucha gente que me sigue, pero no son discípulos. Yo tengo una congregación donde nosotros tenemos discípulos. Los enseñamos, los adoctrinamos. Ellos son discípulos, pero los 5,000 que yo tengo en Facebook no son discípulos, ¿qué son? Seguidores. Gente que escucha las predicaciones, que escuchan la palabra, pero ¿por qué no son discípulos? Porque un discípulo aprende y sigue al maestro. Tengo varios puntos que quiero que dialoguemos hoy. Porque el Señor nos está llamando a ser discípulos, no a ser seguidores. Entonces la pregunta está, como decía el ex gobernador, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Eres discípulo o eres un seguidor? Como cuando estaba Jesús en el monte, hizo la multiplicación de los panes y los peces. Después que se comieron los panes y los peces, se fueron. Solamente se quedaron, aleluya, los discípulos. Porque junto al maestro se quedan los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un estudiante. Y un estudiante tiene un mentor. Y ese mentor es el que le enseña al estudiante. Y ese estudiante tiene que serle fiel al mentor. ¿Quién es el maestro de la iglesia? Por lo general, de una iglesia. El pastor. El pastor suele ser. Por lo tanto, todos los discípulos tienen que ser mentoreados. ¿Por quién? Por su pastor. Sea pastor o pastora, o sea, hombre o mujer, pero me refiero al generalmente. Es el pastor el maestro. Es el que dice, aleluya, es el que discípula, es el que enseña, es el que está responsabilizado. ¿Y los discípulos cómo son? Se supone que un discípulo es como una esponja, como vos esponja, que absorbe todo. Y se pega como una lapa al pastor, al maestro que Dios le colocó. Porque, mire hermano, usted no puede tener un maestro hoy y mañana tiene otro. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero se pega la lapa ahí y comienza a absorber esa enseñanza que tiene ese ministro que Dios le colocó. Si el ministro es bueno, posiblemente usted va a obtener la palabra. Porque el ministro tiene que estar sujeto ¿a qué? A la palabra profética. ¿Qué te parece este tema que estamos desarrollando? Gloria a Dios. El Señor hizo un llamado. Le hizo un llamado a la iglesia. Se supone que toda la iglesia de Jesucristo esté llevando esta palabra.
O sea, cuando te dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, que nuestro Señor Jesucristo viene siendo la cabeza de la iglesia, del cuerpo, ¿verdad? La cabeza del cuerpo. Y se dice en la palabra que se le entregó toda potestad, toda autoridad al Cristo de la gloria, porque nosotros conocemos de que venció en la cruz del Calvario, murió sin pecado, fue el primero que resucitó entre los muertos, fue llevado al cielo, está sentado a la diestra del Padre y se le ha otorgado toda potestad. Aleluya. Entonces el Señor a sus discípulos no solamente le dice, ve y ir y predicar el evangelio, porque eso se supone que sea el llamado de la iglesia entera. Si todavía tú no sabes cuál es tu llamado, porque a veces pensamos que simplemente un llamado es a cualquiera de las 5 funciones dentro del cuerpo de Cristo, se supone que toda la iglesia de Jesucristo esté llevando el evangelio. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿realmente estamos haciendo esta función? Estamos haciendo este trabajo que envió Jesucristo antes de subir al cielo, que fue llevado en una nube, que subió al cielo y todos los discípulos fueron testigos cuando fue levantado al cielo. Y en el momento que Él sube, Él da instrucciones. O sea que estamos hablando que Dios es un Dios de instrucciones, mi hermano. Dios es un Dios ordenado. Dios es un Señor donde te dice lo que tienes que hacer, qué es lo que debe de realmente hacer la iglesia, que está llena realmente de la autoridad de Cristo. Cuando Cristo sube, una de las cosas que le dice a los discípulos, le dice, serán llenos y revestidos de poder del Espíritu Santo. No puedes salir de Jerusalén hasta que seas revestido y lleno del poder del Espíritu Santo del Señor. O sea que es necesario que no solamente tú vayas a ir y predicar el Evangelio, se necesita que estés lleno de la autoridad, del poder del Espíritu Santo. O sea que tú que tengas el bautismo del Espíritu Santo. Por eso que te dice, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Sabemos que conocemos lo que es el bautismo en agua, que Juan era el que bautizaba en agua, que era el que le hacía el camino a Cristo. Aleluya. Y que en el momento dado, Él estaba llamando y tenía un trabajo de llamar al arrepentimiento. O sea que si tú miras y observas un poco lo que es la predicación de Juan, la predicación de Juan era bien directa, era bien cortante e iba directamente a lo que Dios lo envió a hacer. O sea, y es lo mismo que Dios nos está enviando a hacer como cuerpo de Cristo al llevarle el evangelio. Nos está diciendo, se supone que usted lleve y diga las buenas nuevas, que hay vida eterna, que hay salvación, que hay perdón de pecado, pero es necesario que también dentro de ese evangelio, de la palabra que tú estés llevando, de la predicación que estés llevando, tú puedas confrontar a la persona y decirle, tú necesitas el perdón, tú necesitas ser limpiado, tú necesitas ser restaurado por Cristo, reconciliado por Cristo. Es necesario que tú aceptes que tú eres un pecador y que andas de una forma incorrecta, porque Juan, una de la predicación de él era bien directa y decía que arrepentíos y convertíos, aleluya, y den ¿qué? Dinos frutos de arrepentimiento. Pero arrepentíos ¿de qué? ¿Arrepentidos de qué? Entonces tenemos que entender que nosotros estamos en una posición que necesitamos de Cristo, de aquel que está sentado a la diestra del Padre, de aquel que es el único que puede limpiarnos de pecado, y yo tengo que aceptar mi pecado. O sea, yo tengo que aceptar que yo ando mal. Yo tengo que aceptar que de la forma en la cual yo me encuentro, yo no puedo subir al cielo. O sea, estoy hablando en general, cuál se supone que sea la función de aquel que escucha el evangelio, de aquel que escucha la palabra del Señor, de la reconciliación y del arrepentimiento de pecado. O sea, la función de aquel que escucha es que yo tengo que aceptar que soy pecador, y tengo que aceptar a aquel Cristo de la gloria, que es quien realmente es el único que está sobre todas las cosas, es el único que puede hacer esta limpieza en mi vida. Por lo tanto, una de las funciones de la iglesia de Jesucristo, de la misión de Jesucristo, de la visión directa, es: yo tengo que predicar el evangelio, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino del Señor ha venido sobre nosotros, que está entre vosotros. Tengo que predicar que usted
usted necesita arrepentirse, usted necesita convertirse a Cristo, usted necesita entender que usted no puede subir al cielo, y esta es la realidad, mi hermano, usted no puede subir al cielo si usted no pasa por Jesucristo. Si usted piensa que sin Cristo usted va a subir al cielo porque usted ha hecho buenas obras o ha hecho muchas cosas, el Señor dice que tú no te salvas por buenas obras, que es necesario que sea por fe, que sea por haber creído en aquel que bajó del cielo y aquel que caminó sobre la faz de la tierra a que anunciar el evangelio de que el reino de Dios se acercó. Hay una parte en la palabra que quiero hablarle que se encuentra en... Un momento. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Mira lo que dice en el versículo 2. Dice, amados, vamos al 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que yo tengo que saber quién realmente está llevando la encomienda, quién realmente está llevando la comisión lo que el Señor nos envió a hacer, quién realmente está llevando el evangelio sano, puro, como el Señor nos ha enviado. O sea que pueden venir muchos falsos profetas, y cuando te llama de falsos profetas es que no están llevando la palabra como es, no están llevando el cristianismo como es, no están llevando la reconciliación de Cristo y decirle a las personas que así no vas a subir al cielo, que necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador. Si te están vendiendo otra cosa, mi hermano, entonces no estás en la sana doctrina, no estás en el evangelio de Jesucristo, y menos para subir al cielo a la heredad que nos están esperando, para la vida eterna. Mira lo que te dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, miren esto, mi hermano, dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O sea que es necesario que tú confieses que Cristo vino en carne, que se manifestó sobre esta faz de la tierra y vino a traernos vida en abundancia, vino a traernos reconciliación con Jehová, nuestro Padre. Por eso que dice: bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú no puedes sacar estas tres figuras, estas tres personas del panorama de Cristo. Esto es otra cosa. Después hablamos sobre eso un poquito. Lo que estamos hablando es que es necesario que tú confieses a Jesucristo que ha venido en carne. Dice, si ha venido en carne, es Dios. Miren qué interesante. En que esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¡Ay, santo! O sea que te está diciendo que todo espíritu, toda persona que no confiesa que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, te está diciendo que es un anticristo. O sea que es necesario que tú entres por Cristo, no solamente que seas discípulo, porque tú puedes ser discípulo de muchas religiones. Tú puedes ser discípulo, quizás hay muchos discípulos de diferentes tipos de religiones ahora mismo, pero no, aquí Dios te está diciendo: tú tienes que ser discípulo, pero discípulo de Cristo, de Jesús, de Jesucristo. ¿De qué discípulo eres? ¿Qué estudiante eres? ¿A quién tú estás escuchando? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es en la cabeza en la cual tú has creído? ¿Realmente has creído en Jesucristo? ¿Eres discípulo de Jesucristo? ¿Has confesado a Cristo como Señor y Salvador? ¿O eres discípulo de muchas otras religiones que no es de Dios, no es de Cristo? Dice que si estás en esa posición, lamentablemente eres un anticristo. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Luego dice: eres anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. O sea, está diciendo que aquel que es discípulo realmente de Cristo, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, realmente es de Dios. Y hemos vencido al mundo. Hemos vencido a todo aquel que no cree en Jesucristo. O sea que es necesario, mi hermano, que para usted entrar al cielo, necesitas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted está en otra religión, lamentablemente, te tengo que decir, estás en un ¿qué? En una falsa doctrina. Estás por falsos profetas, gente que dice que son y no son. Luego te dice: porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que tú quieres tener discernimiento, tú quieres crecer en el discernimiento de espíritu, quién es y quién no es. Porque hoy día decimos, no, este es un falso, aquel es un falso. Mira, mi hermano, nadie que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador puede ser un falso. Te está diciendo, tú quieres tener discernimiento, realmente tú sabes quién tiene el espíritu de error y quién tiene el espíritu de la verdad. Aquel que no confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador es un falso, dice el Señor. Nadie puede proclamar el evangelio, nadie puede proclamar que Cristo es el Señor y el Salvador si no realmente está en el cuerpo de Jesucristo, si realmente no lo ha aceptado y no lo ha confesado. Así que todo aquello que está fuera del cuerpo de Cristo y no ha confesado a Cristo es un falso profeta. Está en un error. Y es necesario que usted entienda realmente discernir qué es y qué no es. Porque lamentablemente hoy estamos por falta de conocimiento y por falta de discipulado en Cristo Jesús, en la palabra, estamos errando y hoy le decimos que todo el mundo es falso. Hoy decimos, sí, no saben discernir. ¿Sabe por qué no saben discernir? Porque no entramos a conocer la palabra de Dios. No estudiamos, no nos discipulamos. Y hoy día está falto la iglesia de discipular ¿a quiénes? A la gente que cree en Cristo. Y hoy día lo que estamos estamos como los domingueros. Lamentablemente, los domingueros son los que se sientan. La familia dominguera se sientan. Llegué, cumplí y me fui. Creí todo lo que me dijo el que está al frente y no leo, no busco y no entiendo, no sé nada. Lo que dice aquel es lo que es. Entonces Dios nos está diciendo, como nos dijo la semana pasada, ¿cuándo vamos a entrar? ¿Cuándo vamos a discipularnos? ¿Cuándo vamos a entender esta palabra? ¿Cuándo me voy a comprometer con Dios? ¿Cuándo voy a entrar a lo que es realmente un discípulo de Cristo? ¿Cuándo realmente voy a ser un estudiante, una persona separada con Cristo? ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo escogió los 12 discípulos, los apartó. Y había muchos discípulos, pero el discípulo se deja enseñar. El discípulo se deja disciplinar. El discípulo sigue al maestro que puso realmente Cristo. Si realmente está en esta línea de Jesucristo, en la cual exige esta palabra. Si no está en esta línea, pues entonces corra por su vida, mi hermano. Porque tiene que creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Para tú ser un discípulo de Jesucristo. Si no, corra por su vida. Aleluya. Si tú estás en una falsa doctrina, corra por su vida. Porque te estoy predicando lo que dice la palabra. No te estoy diciendo, créeme a mí. Por eso cuando nosotros predicamos en este lugar, decimos, entren en la palabra. ¿Para que qué? Para que tú mismo lo veas, para que tú mismo entiendas y para que tú mismo seas convencido. ¿Por quién? Por el que convence, por el Espíritu Santo. Yo no convenzo a nadie. El que convence es el Espíritu Santo y nos guía a toda verdad y justicia. Y Él es el que nos saca ¿de qué? Del error, de la falsa doctrina, de la falsa secta, de donde a veces estamos metidos y no sabemos dónde estamos metidos porque no buscamos la dirección de Cristo y realmente no sabemos. Entonces no nos dejamos enseñar y no nos dejamos discipular y andamos caminando de iglesia en iglesia. Lamentablemente aquellos que caminan de iglesia en iglesia están sin norte. Ay, pastora, ¿qué quiere que te diga? Una persona que está guiado por el Espíritu Santo y una persona que conoce la verdad no sabe dónde está parado y sabe dónde Dios lo puso y sabe dónde Dios le está enseñando para enviarlo y llevarlo a la misión y a la visión de Jesucristo, que es enviar a ¿qué? Enviarlos al territorio, a las naciones, enviarlos a los pueblos. Lamentablemente hay muchas iglesias ahora mismo estancadas, mucha gente estancada, sentados en los asientos, no predican, no hacen la gran encomienda de ir y predicar el evangelio, no salen porque los quieren ahí, los quieren solamente ¿dónde? En los asientos, por año y por año, gente de 5, 6 años, 7 años, 10 años, nunca han ido a evangelizar, nunca han ido a un hospital, nunca han ido a una cárcel, nunca han ido a hablar ni al vecino, mi hermano, porque estamos en una situación cómoda, donde estamos sentados simplemente escuchando, cumplir y no sabemos la gran encomienda que tenemos de ir
y predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Wow. Gloria a Dios. Si lo puedes colocar acá, amado, en el medio. Yo creo que esto es algo que debe de preocupar. O sea, este mensaje no lo estamos dando porque estamos haciendo un show de televisión y un programa. Y yo le digo una cosa, yo no tengo mucha postura, ¿cómo te puedo decir? Porque hoy en día la gente son muy tiquismiquis y yo no sé cómo decirle acá. Diony, dime una palabra tiquismiqui por ahí. A veces nos ponemos muy finos, como dice el dominicano, muy finos, para dar una información, un mensaje. Y el mensaje es claro, es claro. Mire, hermano, para usted ser discipulado, usted necesita tener un maestro. O sea, hoy en día la gente prende el televisor y quiere que el que está en la televisión pues lo disipule. Otros prenden la radio y quieren que el que está en la radio lo disipule. Todos los ministros, mire, hermano, le tengo que decir, ministros en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, bíblicamente, incluyendo los profetas y los apóstoles, los evangelistas del Nuevo Testamento, todos tenían su mentor, todos tenían su pastor. Aún Saulo redacta la Biblia y dice que él fue enseñado por Gamaliel. Los que conocen del judaísmo saben de que los niños, desde que ya son pequeños, el kindergarten, el primer grado, segundo grado, son los primeros 5 libros de la Biblia. Un judío, usted le pregunta sobre los primeros 5 de la Biblia si está judaizado, ¿verdad? Si está enseñado. Se lo saben, mejor que un pentecostal, mejor que un bautista, mejor que un luterano. Se lo saben. ¿Por qué razón? Porque ese es el pan de cada día de ellos. Por lo tanto, Pablo tenía ese conocimiento, él tenía conocimiento de muchos de los estudios y los libros. Pablo era una persona muy preparada, era una persona muy, podríamos decir, disciplinado, era una persona muy importante. Para el judío, la palabra es algo muy serio, pero para el gentil no es así. No es tan serio. A un cristiano le importa si su hijo de 4, 5, 6 años se sabe el Padre Nuestro, no se lo sabe. El cristiano promedio, no estoy hablando de los buenos cristianos, estoy hablando del cristiano promedio. Lo que decíamos ahorita, los domingueros. No se preocupa si el hijo ora, si no ora, si te sentaste con él a orar. No le diga a su hijo, vete y ora. Siéntese con él, ore con él. O sea, siéntese a la mesa, dé gracias a Dios, enséñalo a orar. Ahora, estamos hablando de 2 culturas y lo que estamos hablando ahorita. La cultura judía y la cultura de los gentiles. No somos iguales. Sin embargo, tenemos un mismo Dios. Y ahí es donde estaba entrando mi amada esposa. Estabas hablando de que tenemos que aprender a reconocer a nuestro Señor porque no es el discípulo de quién, de cualquiera. Comenzamos hablando por ir y hacer discípulo a todas las naciones. 3 cosas que Dios pide o que son necesarias en el reino para que tú seas un discípulo. 1, Dios te llama y Dios te acepta. Como llegaste. Llegamos hechos cantos al discipulado. Después nos enseña y después nos responsabiliza. Primero te acepta y te dice, te voy a discipular. Después te enseña el discipulado, te enseña lo que es la vida en Cristo Jesús. Y número 3, te responsabiliza por tus acciones. O sea, que tú tienes que dar cuentas a Dios por tus acciones. Cuando leímos hace un momento Mateo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, no solamente porque hay un evangelio por ahí que dice, lo que tú necesitas es creer en Cristo Jesús y ya se acabó. Se acabó aquí, es suficiente, ya eres salvo. No, dice, enseñándole todas las cosas. Aleluya. Versículos 18 y 19 y 20 del capítulo 28 de Mateo. Enseñándolos, o sea, discipulándolos. Nosotros, con todo el respeto y con amor, se lo digo, no es nada contra ninguna congregación, pero hemos tenido que discipular gente que llega a la iglesia que a veces dicen, yo llevo 8 años en el evangelio y pues están por ahí corriendo de lado a lado sin pastor. Ok, lo recibimos, llevan 8 años en el evangelio, 10 años, 20 años en el evangelio
Y cuando tú le preguntas cuáles son los 10 mandamientos, no se lo saben. Dime el Padre Nuestro, no se lo saben. Tú di que tú llevas 20 años en el Evangelio. Santo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos caminando? No estamos discipulados. No estamos siendo enseñados. O hay un problema en el alumno que no se sujeta al maestro, o hay un problema del maestro que no está enseñando, y las dos partes se están dando. Se está dando la iglesia que ya eliminó los estudios bíblicos y la escuela dentro de la iglesia, y el discípulo que no se quiere sujetar al maestro o al pastor, en este caso que es la autoridad dentro de la iglesia puesta por nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia la fundó Cristo, y la gente dice, bueno, ahora tenemos el ministerio de Facebook, Instagram. Se paran frente a Facebook y ahí entran a predicar y a hablar. Y hermano, llame, vamos a orar por esto, aquello, lo otro. Pero ni siquiera van a la iglesia. ¿Y qué ministerio es este? Porque ni siquiera van a la iglesia. No se sujetan. Entonces, tú no puedes estar en autoridad si tú nunca estuviste en autoridad. ¿Cómo es esto? Si tú no estás en autoridad, es porque tú nunca estuviste bajo autoridad. O sea, Dios no va a llamar a un pastor si ese pastor nunca fue pastoreado. Tuvo que sujetarse y tuvo que tener una persona que lo enseñara. Tenía que tener su maestro. Por lo tanto, yo los estoy invitando a todo aquel que está por allí de iglesia en iglesia, llevas un año en una iglesia, hace 3 años te fuiste de otra, y estás pensando irte para otra más porque ya esta no te gusta, porque te hicieron algo que... Vas a estar así caminando toda la vida, porque el problema no está en la iglesia, el problema está en la persona. Entonces, ya no somos conformes, somos inconformes, la gente está inconforme, no se conforma con lo que Dios le está dando, sujétese. Yo bendigo, mire hermano, casi no las vemos. Pero qué lindo cuando yo voy a una congregación, yo hago muchos viajes misioneros a muchos lugares, y me dicen, esta iglesia lleva 40 años plantada aquí, lleva 60 años plantada aquí, y ver gente que dicen, yo llevo 25 años aquí ministrando, de aquí yo salgo, hago la obra del Señor, se sujetan al ministerio, se sujetan a la obra, se sujetan al concilio, y dan frutos. ¿Usted sabe por qué? Porque ya eso no se ve hoy en día. Tú llegas a una iglesia y... No, si ya la iglesia del año pasado ya no está, estos son nuevos miembros. ¿Y qué pasó? Pues la que estaba el año pasado ya se fueron. Ahora tuvimos que evangelizar otra vez y que llegar nuevos miembros. Y porque la gente no se está sujetando a la iglesia, porque no se le está enseñando. Porque a la gente hay que enseñarlo, hay que educarlos. ¿Usted sabe por qué el ser humano no se sujeta? Y lo enseñamos en una clase de sujeción. Porque la sujeción se enseña en la casa. Si un hombre o una mujer no se sujetan a su papá y a su mamá, no se va a sujetar ni al pastor, ni al policía, ni al juez. No se va a sujetar a nadie. Entonces, es menester y es necesario que nosotros enseñemos lo que es la sujeción. Y como dije anteriormente, estamos trabajando con diferentes culturas donde la gente no se sujeta a nadie. Yo no voy a la iglesia por no darle las cuentas al pastor, por no tener que diezmar. Entonces ya formamos el ministerio del Facebook y del Instagram, y la gente está por ahí por YouTube también, pero no me sujeto a la iglesia. No quiero tener un mentor, no quiero tener un pastor, no quiero ir a la iglesia y que alguien me llame la atención y me diga, aleluya. Dice el Señor, no vas a la iglesia porque no quieres que te corrijan. Santo. Todos los pastores, incluyendo el pastor de aquí, nuestro amado Domingo y Marina, igual que todos los demás ministerios, todos han pasado por lo mismo. Tienen la gente corriendo de lugar a lugar. Nosotros hemos pasado por lo mismo, gente corriendo de lugar a lugar, que entran a la iglesia, no se sujetan, ustedes saben, se van corriendo de las iglesias. ¿Usted sabe por qué? Por eso mismo, porque no toleran la palabra. Pero ¿quién es discípulo? Jesús dijo, yo soy el pan, soy la vida. Le dijo a los judíos que llegaran a él y comenzaron a irse, porque le dio esa palabra. Los discípulos le dicen, mira maestro, se está yendo la gente por lo que tú estás diciendo, porque para yo eso es una palabra dura. ¿Que tú eres quién? Que vengan a ti. Se quieren ir ustedes. Aleluya. Ellos no se fueron. ¿Saben por qué no se fueron? Porque ellos son discípulos. Porque ellos estaban pegados
al Jesús, al Cristo de la gloria. Entonces, esa es la diferencia. El que se va no es discípulo, siempre fue un seguidor. Para mis amados amigos, pastores, evangelistas, apóstoles, si alguna vez alguien estuvo con usted y ya no está, era un seguidor, nunca fue discípulo. Y si fue discípulo, pues entonces puede ser un Judas. Porque Judas sí fue discípulo, pero Judas vendió al maestro. Estamos trabajando y estamos dando duro con este tema de hoy. Esto para mí es uno de los temas más fuertes para uno poderlo llevar a través de las pantallas de televisión y en comunicaciones, pero es la realidad que está viviendo la iglesia. ¿Por qué hay un sal y entra de las iglesias? Porque la gente no está aguantando esta palabra. No, aleluya. Dice, no aguantan la palabra. No aguantan la palabra de Dios. La que está allí y la que sale por la boca que estamos predicando, porque estamos predicando lo que está allí. No la aguantan. Entonces, es mejor yo quedarme en mi casa. Pero en tu casa nadie te va a pastorear. Y en tu casa no eres un discípulo. En tu casa simplemente eres un seguidor. Un oyente más. No tienes la experiencia, aleluya, de tener maestros y de ser disciplinado en la doctrina. En la casa no se logra. Así que yo no puedo decirle que se me quede en la casa y que no se adoctrine y que no deje mira, yo tengo discípulos, nosotros tenemos discípulos que hoy día son ministros ordenados, dirigiendo ministerios, dirigiendo iglesias. ¿Por qué razón? Porque ellos no son seguidores, ellos se dejaron adoctrinar. Los que no se dejaron adoctrinar, se fueron. Entonces, vamos a caer en lo mismo. Y quiero hacerte un comentario. Yo sé que tienes un tema aquí, pero quiero hacerte un comentario. Jesús tenía sus discípulos. Juan el Bautista era de la misma época, nacieron en el mismo tiempo, tenía sus discípulos. Y mira lo que es la fidelidad del discípulo. Que los discípulos de Juan el Bautista, sabiendo que el Mesías era Jesús, no dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista vino a hacer el camino, la entrada del Mesías. Y ellos iban a hacer la misma función. Juan el Bautista tenía sus discípulos. Y quien bautizaba realmente era tanto Juan, pero sus discípulos también hacían su trabajo. Eran los que iban a continuar la obra. ¿Qué tú piensas de esto que hay hoy en día? De que hoy estoy aquí, mañana estoy... Entonces, ¿cuál es tu maestro? O sea, de dónde tú estás absorbiendo? Porque la gente está absorbiendo por aquí, y lo que tiene es un revolú. Lo que tiene es un desorden. Casi siempre viene siendo falta de guianza, de sometimiento en su vida personal con el Señor. Cuando no hay guianza del Espíritu, cuando la persona no tiene sometimiento con Dios, no sabe si va para la izquierda o si va para la derecha. Cuando viene entonces la prueba, porque eso es lo que dice la palabra, que cuando viene la prueba, viene la tribulación a su vida, no tiene suficiente raíz en su vida, que viene siendo, las raíces viene siendo según la relación que tú tengas con Dios. Las raíces que tú has obtenido de la vida, de la palabra, cómo tú has crecido, cómo tú has subido de niveles espirituales según tu sometimiento y tu relación con Dios. ¿Qué sucede? Que cuando ocurre esta situación donde vemos que están corriendo de lado a lado, es porque no hay raíces en ellos. Le pasa algo en este lugar, me pisaron un callito, me dijeron esto, aquello y me voy corriendo. Significa que usted no tiene raíces, mi hermano. Significa que cuando viene la prueba y la tribulación, el enemigo le gana a usted. ¿Por qué? ¿Por qué le gana? Porque usted no tiene relación con Dios. Usted no sabe cómo funciona el reino. Usted no sabe cómo funciona el área espiritual. Usted no sabe que Cristo dijo que vas a tener tribulaciones, que vas a tener persecución, que vas a tener situaciones donde te van a juzgar, te van a decir muchas cosas que tú no quieres escuchar. Pero por eso yo me voy a ir del reino, del lugar donde Dios me puso, de donde Dios me estableció. No, mi hermano, porque cuando realmente tú tienes raíz y tú tienes una relación real con Dios,
No hay nada que te pueda mover de donde el Señor te puso. Santo. Pero mientras tanto, Aleluya. vamos a estar de lado a lado, comiendo de un poquito acá, comiendo un poquito acá, porque no tenemos norte, no tenemos una visión clara, porque la turbación vino y te nubló la vista y te robó lo que es la palabra, te robó lo que tenías. Eso viene siendo lo que se llama la parábola de la semilla. Usted lea la parábola de la semilla y vas a saber cómo el enemigo le roba a usted, le roba lo que Dios le dio, pero especialmente cuando viene la situación y la persecución que la gente está corriendo de lado a lado. No tienes raíces y es necesario que ya comiences a entender que necesitas entrar con Dios. Mi hermano, esto no lo va a hacer un pastor por usted. Esto no lo va a hacer una iglesia por usted. Yo te puedo enseñar, yo te puedo pastorear. Los pastores pueden hacer su función, pero usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que entrar con Dios. Usted tiene que entrar al sometimiento de lo que le está exigiendo Dios. Usted te tiene que dejar enseñar y no solamente dejarte enseñar, te tiene que comenzar a practicar lo que te están enseñando. Porque no podemos simplemente ser oidores olvidadizos de que hoy escucho una palabra y cuando salgo ya se me olvidó. Dice el Señor, para que se establezca la palabra y tú puedas echar raíces en el reino, es necesario que no solamente te dejes enseñar, como dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que es necesario que tú seas enseñado de los mandatos, que tú guardes los mandatos del Señor, los mandamientos del Señor. Eso no lo puede hacer el pastor por usted, no lo puede hacer el maestro por usted. Nosotros le damos la comida, pero el que lo tiene que guardar es usted. Yo tuve que guardar los mandamientos, yo tuve que decidir guardar la palabra, yo tuve que decidir buscar a Dios, yo tuve que decidir someterme a la instrucción de Dios, porque ese es otro problema que tenemos. Pensamos que Dios es un Dios que no es un Dios de instrucciones. Dios es un Dios ordenado, mi hermano. Dios es un Dios que tiene instrucciones. Y nosotros tenemos que seguir los mandatos de Dios. Sí. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Si usted no se sujeta a las instrucciones de Dios, usted va a seguir vagando en este camino. Usted nunca va a echar raíces y usted siempre va a estar mirando a la izquierda y a la derecha, dejándose llevar por cualquier viento de doctrina y no sabe ni a dónde va, si vas hacia el norte o si vas hacia el sur. Es necesario que ya endereces tu vida y es necesario que ya comiences a mirar al norte, que es Cristo Jesús, y comiences a entrar a lo que Dios te está diciendo para que comiences a echar raíces verdaderas en Cristo Jesús. Luego de eso te dice que esos son un mandato y enseñanzas de ser un discípulo del Señor. Pero no solamente eso, te dice en Marcos 16, 15 es básicamente lo que estamos leyendo. Mira lo que dice aquí, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. O sea, mi hermano, para tú tener esto es necesario que usted esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Cristo, vuelvo y repito, antes de subir dijo, los llenaré de poder, los llenaré del Espíritu Santo, enviaré al Consolador, no salgan de Jerusalén hasta que esté invertido del poder, porque él sabía que hay una guerra espiritual con potestad y principado y hueste de maldad. Esto está lleno de demonios, mi hermano, en el área espiritual, que tú no sabes con qué estás peleando y tú no puedes pelear esto a lo natural. Tú necesitas llenarte del poder, llenarte de la gloria de Dios, llenarte del fuego del Espíritu para poder vencer y poder traspasar las áreas donde a veces no podemos traspasar en lo natural. Dios dice, tú quieres subir de nivel, tú quieres hacer la función de la encomienda que te estoy dando, tienes que creer en el Espíritu Santo. Esto no camina si tú no crees en el Espíritu Santo, porque estamos en una posición ahora mismo que decimos, no, yo creo en Cristo solo, no creo en Jehová solo. No, mi hermano, Cristo mismo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Cristo dijo, llénense del poder
del Espíritu Santo, porque yo subiré y enviaré el Consolador y enviaré el poder para que ustedes puedan ¿qué? Hacer la función. Aleluya. Hacer el trabajo. Esto no funciona así. Si tú te vas a México, si tú te vas a Haití, si tú te vas a Cuba y tú no estás lleno del poder del Espíritu Santo, mi hermano, allí hay un montón de brujos, allí hay un montón de satanistas, allí hay un montón de demonios. ¿Con qué vas a pelear? Vas a salir trasquilado. Dios te está diciendo, yo cuando envié a los 70, yo envié a los 12, lo envié con todo el poder, con señales, con prodigios, para que sepan que yo estoy en ellos, para que sepan que ellos son mis discípulos, para que sepan que ellos son los míos, son parte del cuerpo. Por lo tanto, las señales te tienen que seguir. ¿A quién? Al pastor nada más, al evangelista, al apóstol. No, mi hermano, tienen que seguir a la iglesia de Jesucristo. Se supone que la iglesia esté llena del poder, que tú pongas las manos y los enfermos sanen, que tú puedas declarar y los demonios tengan que salir de los cuerpos, que el Espíritu Santo impacte, porque dice la palabra que todo aquel que es hijo es porque está lleno del Espíritu Santo y está sellado con el Espíritu Santo. ¿Y por qué tú crees que los demonios sabían? Cuando estas personas estaban, supuestamente que los discípulos le dijeron, mira, ¿a qué está sacando demonios? Mira que en tu nombre. Bueno, el Señor dijo, bueno, si está conmigo, pues no está contra mí. Pues entonces quiere decir que reconoce que yo soy el Señor y yo soy el que saco los demonios. Y yo soy el que tengo, y que yo tengo el Espíritu Santo, aleluya. Y que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Por lo tanto, está conmigo, no está contra mí. Déjalo que lo haga. Deja de estar criticándolo y déjalo que funcione. Déjalo que trabaje, porque estoy con él y estoy haciendo el trabajo con él por medio del Espíritu Santo. Pero también hubieron unos que trataron de sacar demonios y el enemigo le metió una pela y le dijeron, trataron de sacarlo en el nombre del que predica Pablo. Los que conocen palabras saben lo que te estoy hablando. Y los demonios le dijeron, yo conozco a Pablo, ay, yo conozco a Pedro y yo conozco al Cristo de la gloria, pero tú quién eres, tú no tienes el poder del Espíritu Santo, tú no estás lleno del Espíritu Santo. Y le metieron una pela, mi hermano. Dice la palabra que salieron desnudos. Por eso el Señor te dice, es necesario que no solamente yo te envíe para ser discípulo mío, tienes que seguirte las señales y tienes que revertirte de poder. Así que si tú no crees en la Trinidad y no crees en el Espíritu Santo, usted está fuera del cuerpo de Cristo. Usted está fuera porque esto no funciona si tú no estás bautizado en el Espíritu. Estamos bautizados en un solo bautismo, dice la palabra. Y estamos bautizados en el Espíritu. Aleluya. En un solo pensar, en un solo sentir, con el Cristo de la gloria, que es quien nos envió lleno de la gloria, para que ustedes puedan saber y aquellos que realmente Cristo está en el asunto, en el nombre de Jesús. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Siempre, pero lo aprovechamos. Así que aleluya, le bendecimos. Sabe que aquí vamos a estar el próximo sábado, 12:30 del mediodía, en Jehová Reina, en tu canal, Maná del Cielo. Aleluya. Lo bendecimos. Tenemos el número, acuérdense que estamos en Santa Ana esta semana. Vamos a estar en Santa Ana bendiciéndoles. Que tengan un maravilloso sábado y fin de semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga.